La línea telefónica, y se lo agradezco muchísimo, a la doctora Lisbeth Padilla Sanabria. Ella es doctora en Derecho, catedrática por la UNAM y también investigadora, y es una de las 31 personas que buscan convertirse en el primer fiscal nacional anticorrupción. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a la primera emisión. Hola Pascual, ¿cómo estás? Buenos días. Agradezco muchísimo la invitación y que me permitan compartir ideas con ustedes. Pascal, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos por qué ser fiscal anticorrupción. Sí, claro, mira, a mí me parece que estamos en un momento histórico muy difícil, los mexicanos. Simplemente la OCDE del año pasado sacó un estudio en donde decían que éramos el primer lugar de los 34 países miembros de la OCDE el más corrupto, y además estamos a nivel mundial en el número 16. Entonces, en ese orden de ideas, Pascual, a mí me parece que debemos implementar un sistema efectivo en materia de corrupción, y el fiscal tiene un papel fundamental en ese sentido. Bueno, este proceso, lo hemos comentado aquí en este espacio, se ha retrasado en muchas ocasiones. Me gustaría conocer su punto de vista ahora que ya se reveló que hay un calendario para realizar las entrevistas, pero finalmente este proceso ha sufrido un retraso. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, sí, Pascal. Mira, la situación es la siguiente. A mí me parece que, como bien lo dicen en el Senado de la República, hay perfiles excelentes. O sea, yo considero que ya no solamente es una cuestión de funcionario público, sino también una cuestión de que se conozca el sistema, una cuestión de investigación, una cuestión de preocupación. Entonces, quizás en ese sentido tenga justificación el retraso. Sin embargo, te voy a decir algo, ya México no puede más. La corrupción es como un cáncer que está acabando con la sociedad mexicana. La gente ya no confía en las autoridades, y eso de verdad puede caer en determinados movimientos sociales de carácter violento a la larga, Pascal. Bueno, para usted, ¿cuál es el origen de este fenómeno? Hay quien piensa, hay quien lo juzga como un problema cultural, hay quien señala que no solo es un problema de los gobernantes, sino también de los gobernados. En el origen, ¿dónde debemos señalar, doctora? Sí, claro. Mira, el origen es muy complejo. O sea, yo te lo puedo señalar desde una perspectiva igual cultural, pero también desde una perspectiva jurídica y de una perspectiva transnacional. Por ejemplo, países de primer mundo, países desarrollados, dicen que los países pobres son los más corruptos, pero también es cierto que tenemos instrumentos anticorrupción que promueven la violencia interna para efecto de que se produzca capital, y ese capital, insisto, a través de la norma jurídica, se lo llevan para efecto de darlo y además invertirlo en sus países. Entonces, a mí me parece que es un complejo económico, es un problema complejo de tipo económico, de tipo cultural, de tipo jurídico también, porque digo, yo he analizado el Sistema Nacional Anticorrupción dentro de las 7 leyes, y la verdad que la misma norma jurídica en muchas ocasiones no te permite llegar al fin último, ¿no? En este caso, que es al combate a la corrupción, Pascal. Bueno, doctora, ¿cuáles podrían ser las medidas que se tomen? Evidentemente se está construyendo un sistema nacional anticorrupción, del cual la piedra angular va a ser la fiscalía, pero ¿cuáles son algunas de las medidas que en general, ya sean de carácter legislativo o simplemente de cuestiones de sentido común, se pueden tomar para ir reduciendo este pernicioso fenómeno, doctora? Sí, claro. Mira, las medidas primero es autonomía. El fiscal debe ser absolutamente autónomo, que la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas no lo permite. Y te voy a decir por qué no lo permite. Porque el fiscal, en estos delitos cometidos por hechos de corrupción que prevé el título 10, debe observar normas de tipo garantistas, y dentro de eso es la obtención de la prueba lícita. Y la obtención de la prueba lícita se hace a través de fiscalización que hacen las autoridades administrativas, porque el fiscal no está facultado para fiscalizar económicamente a las autoridades administrativas, ni mucho menos a los funcionarios públicos. Entonces, la actividad del fiscal de la obtención de la prueba lícita, porque insisto, es un derecho garantista para los servidores públicos corruptos, además, depende de la obtención lícita del órgano interno de control, de la Auditoría Superior de la Federación, y la pregunta aquí sería, ¿ya existe capacitación? Porque no solamente es discursiva, es todo un procedimiento jurídico legal que tiene que observar derechos fundamentales.
y aunque de facto el servidor público sea corrupto, si no se sigue con ese procedimiento jurídico, se le estaría violentando derechos humanos y por lo tanto no se podría fincar responsabilidad ni administrativa ni penal. Entonces, ¿cuáles serían las aristas? Las aristas no solamente es un discurso en el sentido del 3 de 3, de que presenten su declaración de evolución patrimonial, conflicto de intereses y fiscal, no, es la funcionalidad de la norma jurídica. Esto, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cómo podría funcionar? Ah, muy bien, primero gente capacitada. O sea, perdón, porque si el fiscal se elige, como yo lo mencioné anteriormente, hay muchos perfiles idóneos para el puesto, pero se elige desde una perspectiva política, desde ahí está mal. No va a funcionar el sistema. Tiene que ser, el fiscal debe ser una persona que conozca el ámbito administrativo, el ámbito penal, y en el ámbito penal te estoy hablando de procesal, es decir, debe conocer el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, debe conocer el nuevo sistema penal que existe en delincuencia organizada porque es distinto, y además el otro sistema penal que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, que también es completamente distinto. Entonces, no, a mí me parece que si no hay gente capacitada dentro de la organización de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, de verdad, la gente, nuestra ciudadanía, tiene esperanza total en este sistema. Y si no se empiezan a dar resultados, insisto, ¿no? Puede inclusive recaer en ámbitos de violencia alrededor del país, más de los que ya hay, Pascal. Va a tener pocas oportunidades, yo pienso, Sí. doctora, no sé qué piensa usted, la fiscalía Ujú. para asentarse como un órgano confiable. A mí me parece que sí. Yo te voy a decir algo, por ahí hay un acuerdo, que es el acuerdo A diagonal 020 diagonal 2014, en donde el fiscal no puede perseguir delitos en materia de delincuencia organizada. Eso se la pasan a la Fiscalía General de la República. Sí. Y en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Ninguno de los delitos contenidos en el título 10º y 11º de los delitos cometidos por esta corrupción que se encuentran en el Código Penal Federal, ninguno merita prisión preventiva oficiosa. Es decir, ninguno está considerado como delito grave. Es más, la imputación del delito se hará sin detenido. La única que amerita orden de aprehensión es la desaparición forzada de personas. Entonces, en ese orden de ideas, Ah. imagínate, o sea, ninguno de esos delitos tampoco están en delincuencia organizada, ¿eh? Caray, eso yo creo que este dato que nos da es fundamental porque al comenzar a operar la fiscalía, al comenzar a buscar la acción penal en contra de quienes cometan estos delitos, se va a topar con el hecho, y creo que va a ser muy sorprendente para la población, que Claro. ninguna de las personas investigadas va a ser detenida en primera instancia, ¿no? No, por supuesto, y además por ahí te digo, existe una característica básica en el sentido que se le tendrá que demostrar al servidor público peso por peso de lo que se dice es producto de un acto de corruptela, Mm. además con nexo causal. O O sea, sea, si es tú no todo le un reto, ¿no? demuestras fehacientemente, pero enorme, es un reto enorme el que tiene Sí. el fiscal, además de ser un puesto histórico a nivel nacional e internacional, o sea, operativamente, de verdad, operativamente, tiene muchas aristas que hay que tratar con Mm. cuidado porque el fiscal nacional anticorrupción entonces no puede ser un puesto gubernamental simulado, ¿no? O sea, Sí. realmente tiene que dar resultados, pero si la misma norma jurídica no te lo permite, pues entonces imagínate, yo creo que la gente lo debe saber, o sea, debe saber que no es verdad, o sea, ninguno de esos delitos se persiguen por delincuencia organizada es derecho penal, digo, y ahí se revierte la carga de la prueba, para los servidores públicos en este caso eso no aplica, se les tiene que observar la presunción de inocencia, se les tiene que observar además la obtención de la prueba lícita y ellos, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuentan con el derecho del mínimo vital. Es decir, si se les aplica una medida cautelar administrativa, una separación o una inhabilitación temporal, se les tendrá que dar su salario para que puedan vivir, por lo menos, ¿no? Caray. En una perspectiva mínima. Caray, pues qué difícil pone las cosas para quien vaya a ser el próximo fiscal. Y Así es. aún así, ¿le gustaría a usted ser la primera fiscal anticorrupción del país? Por supuesto, por eso estoy en esa lista, Pascal, por supuesto. De verdad que es todo un reto. A mí me interesa mi país, o sea, ¿por qué? Porque en el extranjero, yo he estudiado en el extranjero y no somos bien vistos. Los mexicanos no somos bien vistos por esa cuestión de la corrupción. O sea, en México hay gente muy valiosa, nuestra ciudadanía es muy valiosa. Entonces, ¿cuál sería mi reto? Hacer que el sistema funcione, Ujú. proponer algunas reformas que sean necesarias para lo mismo, De acuerdo. capacitar. O sea, la gente necesita saber, el servidor público necesita capacitarse. Yo voy a dar 2 cursos gratuitos, jueves y viernes de marzo,
en el Senado de la República, completamente gratuitos, abiertos a quien quiera, a toda la población, a la comunidad jurídica, a los empresarios, a los servidores públicos, para efecto de capacitar, Pascal. O sea, no Sobre el solamente es sistema. decir quiero llegar, Sí. sí, en el Sistema Nacional de Corrupción. Ah, muy bien. ¿Nos puede dar las fechas? Sí, sí, sí. Mira, son todos los jueves y viernes de marzo, Sí, de 3 a 8 de la noche. Estamos sí, hablando de que son 4 semanas, son 40 horas divididas en 2 cursos. sí. El primer curso es Introducción al Sistema Nacional de Corrupción y el segundo curso es el procedimiento administrativo de responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción, De en donde acuerdo. también tocaremos algunas aristas en materia penal. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Se Muy debe bien. capacitar, se debe investigar, se debe tener a la gente correcta, la gente que sepa. Yo de verdad que auguro que si el fiscal, estoy segura que así no va a ser, así no va a ser, pero si el fiscal es nombrado a través de aristas de tipo político y de intereses, de verdad que el país se va a ir para abajo, más de lo que está, en serio, porque ahorita no estamos como que Para jugar con esto. para darnos Sí, ese tipo de lujos, de no estamos acuerdo. para darnos ese tipo de lujos. De acuerdo, doctora, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. No, hombre, al contrario, Pascal, te agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir ideas. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Lisbeth Padilla Sanabria, catedrática de la UNAM. Interesante este curso que va a dar ella en el Instituto de Investigaciones Jurídicas los jueves y viernes de marzo de 3 a 8 de la noche. 40 horas dedicadas a conocer el Sistema Nacional Anticorrupción y pues eh, toda la parte jurídica, toda la estructura jurídica de este sistema. Aquí hemos insistido en que vale la pena participar en este proceso de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, de designación del fiscal, y lo primero que hay que hacer, evidentemente, y especialmente como periodistas que nos dedicamos a esto, a tratar de explicarlo, a tratar de entusiasmar a la gente en la creación de este sistema, pues es conocerlo a fondo. Así que ahí está este curso que dará la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, una de las candidatas a fiscal anticorrupción.